Hola amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, una radio y emisora cultural, altruista y sin fines de lucro. Hoy estamos en un nuevo programa de Segundo Momento, Caminos y Senderos para Reflexionar y Crecer. Conduce Guillermo Longo y es un honor y un gusto tenerlos una vez más con nosotros. Hoy hemos denominado este programa Energía Positiva. Y para hablar de lo que es la energía y el ser humano, nos acompaña un gran maestro, maestro mío y de muchísima gente, el maestro de Reiki, Mario Lombardi, que le voy a pedir que se presente porque tiene muchos títulos y yo seguramente me olvidaría. Entonces mejor es ser prolijos. Mario, buen día. Hola, buenos días Guillermo, un gusto estar aquí con vos en la radio y un gusto estar presente con toda la audiencia. Muy bueno, muchas gracias Mario y te agradezco el espacio. Sé que estás con infinidad de cursos, gestionando muchísima gente y nos diste un espacio de tu agenda, así que muchísimas gracias. Bueno, un poco lo que me interesaba de este programa, nosotros tratamos a partir de este programa de ayudar a la gente, darle contenido y conocimiento. Y dejarles un segundo momento para reflexionar, ¿no? A partir de lo que escuchan. Sobre el Reiki se habla mucho y a mí me gustaría un poco desmistificarlo. ¿Y quién mejor que vos para contarnos un poco qué es el Reiki? Bueno, muy bien. Sí, es como vos decís, Guillermo, muchas veces por el Reiki se entiende diferentes cosas y en realidad es que es una sola, ¿no? Es una técnica de armonización natural que sirve para armonizar y sanar obviamente en forma complementaria con la medicina tradicional, la psicología, la psiquiatría y cualquier otra terapia holística que uno pudiera implementar para sanar todos los planos de la persona. Lo importante del Reiki que es una terapia no invasiva, totalmente natural y aplicable a cualquier ser vivo. Y como siempre decimos, cuando uno comienza a practicar Reiki, como vos viene, digamos, diste el título de tu programa, empieza a recorrer un nuevo camino, un nuevo sendero, ¿no? Donde ve la oportunidad de tener más optimismo, más confianza y también la posibilidad de empezar a conectarnos con lo verdadero. Cuando nosotros damos los cursos en la escuela, enfatizamos mucho a los alumnos que el Reiki es una técnica sagrada. Nosotros lo tomamos así y también lo que nos encargamos de resaltar es que cuando los alumnos hacen un curso, están en definitiva introduciéndose en una disciplina, en una filosofía de vida, que con la práctica diaria el Reiki nos da la posibilidad de fortalecer nuestro sistema inmunológico, estar más centrados, recuperar nuestro eje y principalmente lidiar también con todo el entorno, ¿no? Con las, digamos, vicisitudes que uno pueda tener en la vida cotidiana. Muy bueno, y esto de multientorno, ¿no? Porque el ser humano es multientorno. ¿Cómo colabora el Reiki desde la gestión de la energía que todos tenemos en estos planos, ¿no? Que vos comentás? Claro, lo importante es entender que cuando venimos a hacer un curso de Reiki, nosotros nos vamos a capacitar para canalizar la energía del universo. La principal distinción que puede tener el Reiki con respecto a otras prácticas de imposición de manos es que siempre somos canales de la energía del universo o de Dios o como quisiéramos llamarlo, y el Reiki nos da la protección necesaria para cuando nosotros tengamos que asistir o ayudar a otras personas, lo podamos hacer libremente sin ningún tipo de reparo, ¿no? Eh, el Reiki es una técnica cuyas cualidades que tenemos que tener son el amor y la bondad. Si uno empieza, como vos sabes, Guillermo, a emplear la cualidad del amor en todo lo que haga, no hay nada que no podamos lograr. Entonces, el hecho es entender que la práctica diaria te lleva a tener más confianza, más optimismo acerca de los resultados y cuando hablo de práctica diaria hablo de hacerlo durante 30 o 40 minutos. El Reiki es una técnica que no implica ningún tipo de esfuerzo.
no requiere ningún tipo de actitud previa para que uno pueda justamente aprenderla, ¿no? Y vienen alumnos a la escuela de todas las edades. El otro día nos sorprendimos con Mabel, que también es directora de la escuela, que vino una mujer de 90 años con una lucidez enorme y practicó como cualquier persona y con sus manos, digamos, desplegando una energía también muy, pero muy sanadora, ¿no? ¿Y qué fue lo importante? La actitud de querer estar mejor. Eso es lo que tenemos que tener cuando decidimos hacer un curso de Reiki. Esto que comentás de las edades, ¿no? Importante, o sea, el Reiki en principio no requiere ninguna destreza física. Tal cual. Bien. Y en un momento hablaste de Dios, un Dios, Sí. y hay gente que por ahí lo asocia a lo religioso esto, lo que es la práctica del Reiki, ¿no? Cuando digo esto. Vos en tus cursos haces una distinción con respecto a esto, Sí, ¿no? tal cual. Es muy buena tu acotación. El Reiki no tiene nada que ver con la religión, pero lo importante es entender que la mitad de nuestras fuerzas en todo lo que hagamos se comprende de Dios, de la fuerza de Dios, ¿no? Yo siempre explico, debido también a parte del conocimiento que aprendí en la India o de la filosofía hindú, que Dios y el hombre son los dos extremos de la misma realidad, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin Dios y Dios no puede vivir sin nosotros. Y en todas las herramientas de sanación que empleemos, sea Reiki, sea yoga, meditación u otras, siempre la presencia de los guías espirituales están realmente manifestándose para ayudarte en la sanación. Nunca habló Jesús de catolicismo, nunca habló Buda de budismo. Lo importante es que ellos en sus diferentes tiempos lo que querían es impartir ciertas reglas éticas para ayudarnos a convivir mejor, ¿no? Y para el bienestar de todos. Y esa es la idea de transmitir de cómo nosotros vemos a los guías espirituales, cómo nos pueden ayudar independientemente de cualquier religión, que en realidad la religión es un instrumento, una palabra creada por el hombre, ¿no? Muy interesante y un poco asociando esto que decís, ¿no? Una punta y otra y también la vida, una punta y la otra, ¿no? ¿Cómo puede ayudar en la cronología del ser humano la práctica del Reiki, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Hay una edad? ¿No? ¿Se puede empezar a practicar de chico? ¿Cómo te puede acompañar, si es que puede, en la evolución que tiene una persona cualquiera en su vida el Reiki? Claro, lo importante del Reiki es que vos aprendés herramientas no solo para sanar tu presente, tu momento actual. Ya en el segundo nivel, el Reiki se compone, el sistema tradicional Usui, de 4 niveles, ¿no? Ya con el segundo nivel nosotros podemos empezar a trabajar traumas del pasado. Y eso realmente es muy relevante porque siempre tenemos alguna circunstancia en la cual necesitamos armonizar o liberar un trauma. Y el Reiki nos permite enviar energía, ¿sí?, a situaciones de nuestro pasado y también a situaciones del futuro, como podrían ser intervenciones quirúrgicas que tuviéramos que realizar, proyectos, y eso es importante, ¿no? Que el Reiki no tiene límites de tiempo. Y también con referencia a las edades, la aplicación se puede dar desde una persona que esté embarazada hasta una mujer que tenga problemas de fertilidad, ¿no? Bebés, niños, adultos, todos los seres vivos pueden recibir Reiki. Pero como siempre enfatizamos, cuando nosotros elegimos una persona para aprender, no solo en Reiki, sino en cualquier terapia complementaria, hay que tener bien en cuenta a quién elegimos, ¿no? Eh, en Reiki nos basamos mucho en cuál es nuestro linaje o la sucesión de maestros que nos llevan hasta el creador, que es Mikao Usui. Y esto de responder a un linaje no tiene nada que ver con un, digamos, eh, un elemento jerárquico o un ego de yo estudié con tal persona y por eso soy mejor que otros. Eso no tiene nada que ver, sino que es para darle un compromiso a toda la enseñanza que uno ha aprendido y a las enseñanzas que tiene que impartir, ¿no? Así las personas se sienten seguras
que están aprendiendo desde una base cierta. Claro, esto es base cierta y aparte también me imagino yo que a partir de que te vas alejando en el linaje, siempre está en el lenguaje la distorsión que se va haciendo de una historia a otra, ¿no? Entonces Exacto. por ahí también el tener un linaje lo más directo posible hacia el creador de la técnica, me parece que evita esas distorsiones, ¿no? Tal cual, y siempre enfatizando de separar el ego de cualquier actividad que nosotros realicemos, ¿no? La, como antes habíamos explicado, nosotros canalizamos la energía del universo. Cuanto más pura es, cuanto más separada del ego está, más beneficios va a ocasionar para la persona. Y eso es Exactamente. importante remarcarlo, ¿no? Nosotros no somos los que sanamos. Nosotros somos un medio y la energía sanadora proviene de la fuente, proviene de Dios, y siempre menciona a Dios porque una de las definiciones que tiene el Reiki en Japón es Dios, la energía que proviene de Dios, ¿no? Hablabas un poco de que uno puede de alguna manera reparar el pasado, ¿no? O viajar en el tiempo a través con el Reiki. ¿Cómo es eso, digamos? O sea, ¿es en la mente de la persona esto de ir hacia el pasado y ahí se hace la reparación? ¿O cómo es? La realidad que enviar Reiki al pasado significa específicamente sanar los traumas emocionales de la persona. El Reiki no está vinculado a ningún proceso mental y eso es importante destacarlo porque yo no trabajo con la mente cuando hago tratamientos ni cuando me hago mi propio autotratamiento. Lo importante del Reiki es la entrega y es simplemente trabajar con una causa emocional del pasado que está distorsionando mi presente, ¿no? Eh, Repito, no hay procesos mentales que influyan en el poder de mi energía o que yo pueda dirigir la energía. Simplemente en el segundo nivel aprendemos ciertos vínculos, o mejor llamados símbolos, que nos permiten conectarnos con diferentes momentos de nuestra vida. Esos símbolos fueron creados por Mikao Usui y cuando seguimos creados a Mikao Usui le fueron dados directamente en una meditación, por eso son tan efectivos y esos símbolos tienen ciertas energías que nos permiten vincularnos con momentos, ¿no? Pero sigo repitiendo, Guillermo, y vos también obviamente lo trabajás de la misma manera, Reiki es el acto de la entrega, es fluir y hacerlo con amor. Y otra vez repito, hacerlo con amor implica que uno no tenga límites. En la escuela vienen muchas personas con, por ejemplo, problemas oncológicos, con diagnósticos clínicos muy severos, con pocas expectativas, y empiezan a recibir tratamientos y empiezan entonces a sentir que hay una posibilidad, empiezan a recuperar la fe, el optimismo, y a los 2 o 3 meses empiezan a sanarse de eso que nos está quejando. También tenemos muchas chicas con problemas de fertilidad, que hace mucho tiempo que se están haciendo tratamientos, diagnósticos clínicos que no dan el porqué o la causa, y las chicas empiezan a eliminar sus síntomas de ansiedad, de estrés, empiezan a estar más tranquilas y a los 2 o 3 meses se hacen un examen médico y quedan embarazadas. O sea, lo importante es remarcar cómo el Reiki trabaja con la causa raíz del problema, ¿no? Que es la emoción. Obviamente uno tiene que estar abierto a sanarse, vos lo sabes muy bien. Hay personas que son muy rígidas, donde el Reiki va a funcionar, pero el plazo de sanación es mucho más prolongado. Aquellas personas que dicen, sí, yo quiero estar abierto y quiero realmente experimentar qué puede hacer por mí, ahí la técnica funciona de una manera muy fluida y los resultados son mucho más palpables en el corto plazo, ¿no? Excelente. Cuando uno, hay algunas teorías, ¿no? Sobre la práctica para determinar hábitos hay que practicar N tiempo las cosas. Y una de las cosas que yo encontré con vos es que vos lo haces mucho más terrenal y sin tanto, llamémosle tabú o cosa caja negra, ¿no? La práctica del Reiki. Hay algunas personas o instituciones que por ahí van porque el proceso de trabajar con el Reiki es mucho más complejo. ¿Vos
¿Cómo lo explicas esto? No, tal cual, a mí me lo enseñaron de una manera muy tradicional. Mi maestro, que es William Rand, es norteamericano, aprendió con dos maestros de Takata, ¿sí? Recordemos que Takata es la persona que introduce el Reiki en Estados Unidos. Entonces, mi maestro también viajó 7 veces a Japón y él aprendió, digamos, las raíces más tradicionales de la técnica, ¿no? Y me enseñó a trabajarlo de una manera muy desestructurada. ¿En qué sentido? No desatendiendo los aspectos formales en cuanto a la práctica, pero sí atendiendo que el Reiki es una disciplina. Entonces no hay ningún plazo de, digamos, de purificación o de práctica pertinente para que yo me adapte a la técnica o lo practique de una manera correcta. Digamos, esto es una práctica donde uno todos los días va creciendo, ¿no? Y algunas veces, con respecto a lo que vos decís, hay ciertas leyes de la metafísica que te indican vos tenés que practicar cierto periodo de días para adaptarte al proceso, y la realidad que la metafísica proviene de teorías occidentales y el Reiki es una técnica totalmente oriental. Entonces no es aplicable ningún periodo de adaptación en Reiki, ningún periodo de purificación. Eh, el Reiki permite, obviamente, purificarnos a nivel mental, emocional, físico, y cuando uno empieza a trabajar puede sentir las consecuencias de esa purificación, pero no implican que van a estar determinados por un periodo de tiempo. Algunos dicen 21 días de práctica exclusiva para con vos mismo, y mi maestro me enseñó, obviamente, que eso no es totalmente aplicable a la técnica de Claro. Reiki, ¿no? Esto de trabajar con uno mismo, que una de las cosas que a mí me hizo y me hace bien es, yo lo tomo como que es un espacio para dedicarse a uno mismo, ¿no? ¿Cómo para vos impacta el Reiki en esto de la autosanación que decís vos? Bueno, hay que entender que si uno no se sana a uno mismo, hay personas que no lo van a poder hacer por vos. El hecho de que si uno no empieza a trabajar y a administrar bien los tiempos para realizar las cosas que realmente le promueven el bienestar, no lo va a lograr. Por eso decimos que es una disciplina y una filosofía. Entonces, entendiendo eso, ¿por qué muchas veces nosotros dejamos lo que nos hace bien para el último momento o cuando sentimos mucho desequilibrio? Ahí es el momento de empezar la práctica de alguna técnica complementaria en este caso. Cuando hablamos, y ahora sumo a la meditación no es solo sentarse 30 minutos en tu hogar y decir, bueno, yo soy meditador o yo medito. La meditación es llevar los resultados de la meditación a tu vida diaria, ¿no? Y esa es la realidad cuando uno practica una herramienta como Reiki, meditación o yoga. ¿Cómo hago para promover los resultados de ese momento de la práctica al resto del día? Y esas son las personas que realmente lo practican a conciencia, ¿no? O sea, yo no practico Reiki para decir que hago Reiki, sino que lo practico para promover que los resultados se prolonguen durante el día. Y también que uno pueda formar esta conciencia de lo bueno que es trabajar sobre el estrés, sobre la ansiedad, la angustia, sobre las causas emocionales, y repito que son la raíz, sin dejar de lado, obviamente, como siempre decimos, la medicina tradicional, pero hay otros caminos. Y el camino es generar una conciencia diferente, entender que cuando uno empieza a recorrer este camino se va a encontrar con dificultades, y esas dificultades en definitiva son pruebas para dar siempre un paso adelante, ¿no? Y no hay límites, no hay Y ese es un límites. poco, podemos decir, es el verdadero cambio, ¿no? Cuando vos vas haciendo paso a paso y no llegas al límite, ¿no? O Tal sea, cual, seguís creciendo, seguís tal cambiando, cual, mejorando. tal cual, el Reiki y la meditación promueven muchos cambios a nivel de nuestras relaciones muchas veces, que a principio uno no las puede entender. Vos decís, desde que hago Reiki, desde que medito, hay muchas personas que se alejaron de mí, entonces esto no me está haciendo bien. Y la realidad es que las herramientas lo que están haciendo es
alejarte de vos personas que son nocivas para tu progreso. Y muchas veces, obviamente, nuestras preocupaciones no nos damos cuenta que quizás tenemos personas que no nos están ayudando verdaderamente, ¿no? Claro, y uno Entonces, muchas veces se carga de mochila con eso. totalmente, por eso hay que tener en claro que este camino de sanación implica también un camino de cambio, donde uno tiene que aceptarlos. Cambio en todos los sentidos, a nivel también, por ejemplo, de tu alimentación. Si vos querés promover un estado de salud, no podés dejar de lado tu alimentación. Pero las mismas herramientas te llevan, por eso yo siempre, cuando instruimos a los alumnos, no les decimos, vos tenés que ser X y dejar de comer tal cosa. No, simplemente practicar que la misma herramienta te va a promover, por ejemplo, una mejor nutrición o que vos te vuelques a comer alimentos más saludables. Pero forma parte. Llega un momento que yo tengo que aceptar eso también, que me tengo que alimentar mejor. Muy bien, muy bien. Un poco el camino, vos sos un maestro, maestro de Reiki, y también lo empezaste desde hace algunos años a trabajar, o por ahí ya lo hacías antes, pero yo lo desconocía, a trabajar con la meditación, ¿no? Sí, sí, lo que en función a los viajes que realicé, ¿no? A India, entendí que también la meditación necesitaba un apoyo mucho más, digamos, teórico en base a lo que es la filosofía y la metafísica oriental, ¿sí? Entonces, en la escuela lo que hicimos es armar un profesorado de meditación con mucho contenido de lo que es el Vedanta, el conocimiento verdadero, la filosofía, el Ayurveda, que trabaja mucho justamente la alimentación, ¿sí? Entonces, en función a todas estas, digamos, herramientas, armamos un profesorado muy, pero muy completo, donde uno necesita estudiar mucho y viene a colación a lo que dije antes. Meditar no es solo sentarse, sino que tenés que tener la base de lo que implica lo verdadero. Y lo verdadero es entender que el mundo que nosotros vivimos no es real, que tu verdadero mundo está dentro tuyo, es decir, que cómo hago para lidiar con la economía, con X situación. Bueno, cuando uno empieza a estar más en su eje, no es que uno se olvida de eso y porque uno es espiritual dice, va, ya no voy a tener más problemas, sino todo lo contrario, es tener las herramientas para poder manejar todas esas circunstancias que te pueden afectar. Pero para poder manejar esas circunstancias tenés que tener una base sólida. Y eso es lo que nosotros nos encargamos de transmitir en el profesorado de meditación. Muchas veces las personas dicen, ¿cuánto que tengo que estudiar? El material es obviamente infinito y uno no termina nunca de estudiar. Entonces, pero eso es lo bueno, que uno dice, tengo el libro que me sirve para toda la vida. Es como la Biblia, Guillermo, y no hablo de religión. Vos lees la Biblia hoy por hoy y te ayuda a entender muchos sucesos de la vida actual y muchas enseñanzas de Jesús que vos decís, qué bárbaro lo que está diciendo, eso Claro. aplica a mi problema actual. Entonces son elementos de estudio y de conocimiento que uno nunca debería dejarlo. Y bueno, en ese profesorado tenemos muchísimo contenido de grandes maestros de la humanidad y meditaciones con ellos que implican también procesos fuertes, ¿no? Trabajamos mucho el tema de lo que implica el ayuno, por ejemplo, lo importante es decir, hoy descanso, hoy voy a tomar líquidos y dejo que el cuerpo se purifique, ¿no? Y Muy bueno, interesante. ¿Cómo, con respecto a la meditación y el Reiki, hay, digamos, alguna conexión a nivel de lo que se habla tanto del tema respiración? sí. Cuando uno, digamos, investiga o trabaja un poco temas de meditación, se hace mucho foco en la importancia de la respiración. ¿Vos cómo lo Sí, ves? tal cual. Yo entiendo que la respiración es un ancla, ¿no? Para todo momento, no solo cuando vos practiques, sino que lo que se aconseja es que cada vez que vas a iniciar una actividad, respires 3 minutos.
Y respirar implica hacerlo de forma natural. Que vos te centres, te conectes con tus fosas nasales en este caso, y que dejes que la actividad mental fluya. Cuando uno trata de interrumpir el proceso mental de los pensamientos es cuando la mente se hace más fuerte todavía. Entonces, el único elemento que tenemos para empezar a calmar la mente es la respiración, en este caso con meditación, ¿no? Respiración, pensamientos y sensaciones en el cuerpo son uno. Cuando uno está pensando en forma negativa, la respiración no es lo mismo y el cuerpo físico también tiene, digamos, elementos sensoriales que detectan y el cuerpo físico empieza a actuar en función a tus pensamientos. Entonces, vos podés anclar la respiración, hace eso de, digamos, un efecto inmediato sobre los pensamientos y sobre tu cuerpo. Entonces eso es importante entenderlo. Pensamiento, respiración y cuerpo van unidos, ¿no? Bien. Eh, Y me imagino que ahí cae la mente. Tal Pensamiento, cual, tal mente. cual. Bueno, en el profesorado tenemos también las técnicas milenarias de la India, que son los pranayamas, ¿no? Que ahí implica ya trabajar con control de la respiración. O sea, lo importante es entender que todo lo que hagamos con seriedad y con disciplina nos va a ayudar a estar mejor. Muy bien. ¿Cuántos años hace que practicás Reiki inicialmente y después, bueno, fuiste agregando el Sí, resto de las técnicas y disciplinas, ¿no? sí, practico Reiki hace aproximadamente 20 años. 20 años. ¿Y cómo tenés registro de en qué momentos importantes de tu vida te ayudó a pasar como esos hitos de vida importantes que todos tenemos, ¿no? Entre los 20 y los 50 años? Sí, tal cual. Yo empecé con Reiki a los 25 años, trabajaba en una empresa y obviamente tenía muchas responsabilidades y eso implicaba mucho estrés en aquel momento y no lo sabía manejar de ninguna manera y nunca me había volcado a las terapias complementarias, ¿no? Entonces probé algunas y ninguna, digamos, lograba darme lo que yo estaba buscando, que era lo que vos dijiste recién, paz mental. Y entonces decidí investigar un poco con Reiki y empecé a tomar tratamientos. Y cuando tomaba tratamientos me di cuenta que empecé a descansar mejor, podía dormir mejor por las noches. Así que bueno, fue un proceso, tomé tratamientos hasta que decidí aprenderlo y cuando decido aprender digo que bueno, porque ahora tengo una herramienta también para poder enseñarla, pero a mi ámbito familiar. Nunca pensé, digamos, en armar una escuela, ¿no? Hasta que, bueno, con el apoyo, siempre digo, de mi señora, que también trabaja conmigo, ella me dice, bueno, quizás podrías encontrar este camino y te liberás totalmente de las cosas que te están desarmonizando, el estrés de tu trabajo. Entonces, bueno, Así arrancaste. así arranqué, ¿no? ¿Y algún momento que recuerdes dentro de esta vida de maestro ya que Sí, llevas, algún hito así importante en donde realmente digas, mira, en este momento el Reiki me ayudó? lo que sucede es que es continuo, Guillermo, no podría definir un momento especial, ¿no? Quizás eh, son ciertos problemas que aparecen en la vida diaria y que vos decís, ah, ahora tengo que aplicar lo aprendido, ¿no? Eso te lo lleva a la práctica. Yo creo que día a día uno tiene pruebas para decir, ahora tengo que aplicar esto. Bien. ¿No? Ahora vamos a ir a la aplicación de esto. Al final, generalmente, y en esto de colaborar con la audiencia, siempre pido 3, 4 tips que como un maestro como vos le podemos dar a quienes nos escuchan. Pero antes, si te parece, recién nombraste que armaste una escuela. Yo lo asocio eso a un poco profesionalizar la práctica del Reiki, ¿no? ¿Cómo fue eso de la escuela que organizaste? Bueno, en un momento también de las actividades decidimos, ¿sí?
junto con Mabel, que es mi señora y maestra de Reiki, armar una asociación, ¿no? Esta asociación es denominada la Alianza Argentina de Maestros de Reiki, que la componemos 7 maestros de la escuela, cada uno con diferentes funciones. ¿Y cuál fue la idea? La idea fue darle un marco mucho más profesional a la práctica, ¿no? En la alianza lo que hacemos es definir un código de ética donde todos los miembros afiliados tienen que responder a ese código. Ese código se compone de lineamientos, cómo hacer un tratamiento, el cuidado que tenemos que tener con los pacientes, cómo tenemos que enseñar, qué materiales tenemos que usar, ¿no? O sea, están todos definidos ahí una serie de reglas y también se compone de un código de estándar de práctica, o sea, cómo yo debo atender a un paciente. Entonces todo eso está muy bien, digamos, legislado. La Alianza Argentina de Maestros de Reiki está inscrita en la Inspección General de Justicia, entonces hace que, digamos, sea una sociedad reconocida, ¿no? Y eso es lo bueno para aquellas personas que, por ejemplo, necesitan un diploma que tenga validez para trabajar en alguna institución. Obviamente tengamos en cuenta que ninguna terapia holística en nuestro país, hoy por hoy en Argentina, está oficializada. Lo que nosotros le damos, digamos, una validez es al certificado en sí, Claro. el haber aprendido en la institución. Si bien hay países, en este caso como Chile, que sí entendemos que en ciertos lugares o en ciertos aspectos de la práctica sí ya está legislado que se pueden aplicar, digamos, en forma oficial, ¿sí? Inclusive en algunos países, y creo que acá también en Argentina, si bien más allá de la aplicación o no, esto legal, Sí. de alguna manera, sé que en hospitales se trabaja mucho para el personal de hospitales en temas de Reiki, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, sí, eso de a poco se está abriendo la conciencia de empezar digamos, a expandirlo más en clínicas, en hospitales, y hoy por hoy se está trabajando en eso. Sí, sí. Bien. Y ahora volviendo un poco a... Te quería hacer una pregunta que me había quedado antes de ir a los tips, y te doy unos segundos más. Estos cursos que vos, bueno, Reiki o estos de meditación que estabas comentando, estas certificaciones, ¿son presenciales o hay parte virtual? Sí, Pensando en la gente que está en otros países, ¿no? claro, es importante la pregunta porque el Reiki siempre se aprende en forma presencial, ¿sí? No hay posibilidad de aprender Reiki a distancia. O sea, la posibilidad la hay, pero en realidad no es válido. Nunca podemos realizar una sintonización o una iniciación de Reiki en forma virtual, ¿sí? Nosotros hemos notado que últimamente se ha expandido un poquito de esto, algunas personas de estar promoviendo cursos de Reiki a distancia, pero son totalmente no válidos, promueven a la herramienta de una manera errónea y obviamente a toda la audiencia que esté escuchando les recomiendo que de ninguna manera tomen un curso de Reiki no válido virtual porque no van a tener la herramienta. Recordemos que el Reiki es la transmisión de la energía del universo por nuestras manos que nos da la protección necesaria cuando trabajemos con otras personas. Por lo tanto, si uno no lo aprende en forma presencial, ninguno de estos dos elementos van a estar presentes. Perfecto. Con respecto a la meditación, sí, nosotros tenemos un curso presencial y un curso a distancia que está activo en nuestro campus, ¿sí? Y es 100% a distancia, digamos. Correcto, es 100% a distancia con obviamente todo, digamos, el asesoramiento durante el curso que el alumno necesite, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahora, bueno, te agradezco, yo creo que a mucha gente le puede interesar esto, porque no hay, al menos en mi conocimiento, muchos cursos por el estilo y con la seriedad con que vos lo hacés. Por eso lo comentamos, ¿no? Acá. Y ahora para terminar, y obviamente agradeciéndote a vos y a los oyentes, ¿no? El tiempo, como un maestro, ¿qué
recomendaciones o tips te gustaría darle a los que nos están escuchando, ¿no? Para la vida, para la vida personal, para la vida laboral, en fin, lo que a vos te parezca, ¿qué tip le darías desde tu posición en la vida? Sí, bueno, un tip muy importante podría ser que todo lo que nos propongamos hacer lo hagamos con intención. La intención es diferente al deseo. La intención es un deseo cargado de pasión, ¿no? Entonces no es lo mismo a mí me gustaría hacer o ser tal cosa que yo dijere yo quiero ser o hacer tal cosa. Todo lo que hagas ponele intensidad emocional. El segundo tip es que necesitas siempre el esfuerzo propio personal para realizar las cosas o lograr las cosas que vos querés, digamos, manifestar, ¿no? Que siempre le pongas una cuota de energía diaria. Que tengas paciencia. La paciencia es una de las más importantes virtudes para justamente empezar a vencer todos los obstáculos que podemos tener en nuestra vida. Que tengamos amor incondicional para uno mismo también, porque muchas veces es muy fácil entregarle amor a los demás y somos muy serviciales y estamos disponibles siempre para todos, pero no nos damos el tiempo necesario para nosotros mismos. Y esto vos sabes muy bien, Guillermo, no tiene nada que ver con el ego, sino que tiene que ver también en decir, yo también tengo que formar parte de mi vida, ¿sí? Y por último, hacer todas las cosas con humildad, ¿no? Humildad y obviamente sin dejar de lado la presencia divina. Tener en cuenta que hay un Dios que siempre está interesado, lo mismo que vos, en tu bienestar y pedirle ayuda, ¿sí? Bien, bien. Bueno, Mario Lombardi nos ha acompañado, la verdad para mí brillante, cada vez que lo escucho siempre uno aprende. Te agradecemos, Mario, en serio, a tu señora que no está, pero sabemos que siempre te está acompañando. Bueno, a nuestros oyentes, agradecerles el tiempo, decirles que si tienen alguna consulta o pregunta, en principio pueden enviarnos un correo electrónico a segundomomentoradio@gmail.com y ahí les contestaremos. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en el próximo programa.